Muy bien, buenas noches, abogada. Un gusto nuevamente poder dirigirnos a usted y en esta ocasión pues hablaremos sobre lo que son las funciones principales del derecho, algunos principios, el sistema, el derecho como sistema, como norma, sobre también cómo hablan algunos pensadores y en este caso pues nosotros somos el grupo número 3, somos dos integrantes, mi nombre es José Antonio Mesa Escoto, con un número de cuenta 2020-2001-0124. Y en esta ocasión, pues le doy la palabra a mi compañero para que se pueda presentar y continuar con el tema. Gracias, compañero. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Nahum Alonso, un número de cuenta 2022-160-638. Y vamos a comenzar a hablar sobre las funciones principales del derecho. Comenzaré mencionándoles el tema de el derecho como sistema. El derecho como sistema se refiere, pues, a la idea de que el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y procesos forman una estructura organizada e interrelacionada en sí. Un sistema jurídico es un sistema complejo y coherente que busca pues regular la conducta de las personas y las instituciones en una sociedad determinada. Vamos a mencionar entonces algunos aspectos claves del derecho como sistema. Existen principios rectores que guían la interpretación y la aplicación del derecho. Estos principios pueden incluir la equidad, la justicia, la igualdad y otros valores fundamentales. El derecho como sistema está influenciado por el contexto cultural y el contexto social en la sociedad en la que opera. Las normas legales a menudo reflejan los valores y las creencias de la comunidad. En resumen, el derecho como sistema implica una estructura organizada y coherente de normas jurídicas, principios, instituciones y procesos que buscan regular la vida en sociedad de manera justa y equitativa. Cada sistema legal puede tener sus propias características, sus propias particularidades, pero todas comparten la idea fundamental de proporcionar un marco normativo para la convivencia y para la resolución de conflictos dentro de la sociedad. Podemos decir entonces que la hermenéutica para el caso es una disciplina filosófica y metodológica que se ocupa de la interpretación de los textos, especialmente aquellos que son considerados textos complejos o que pueden tener múltiples significados. El término hermenéutica proviene del griego antiguo y se relaciona con la interpretación y la explicación de textos. Pero en un contexto más amplio, la hermenéutica no se limita solo a la interpretación de textos escritos, sino que también aborda pues la interpretación de símbolos, de obras de arte, de acciones humanas y otros elementos culturales. Esta hermenéutica es relevante en diversas áreas, incluyendo la filosofía, la teología, la literatura, la jurisprudencia y las ciencias sociales. A continuación hablaremos un poco sobre si el derecho es un sistema o es un mero conjunto de normas. Fue objeto de debate en la teoría jurídica y depende en gran medida de las perspectivas y el enfoque de quienes las analicen, determinar si es un sistema y un conjunto de normas. Desde la perspectiva del sistema jurídico, el derecho como sistema se concibe como un sistema integral que va más allá de la simple suma de normas individuales. Un sistema jurídico implica, pues, la existencia de principios subyacentes, instituciones, procesos y relaciones jerárquicas que hay o deben existir entre las diferentes normas. La diferencia entre un sistema y un conjunto de normas radica en la organización y la interrelación de los elementos que la componen. A continuación voy a explicar las distinciones que son clave entre un sistema y un conjunto de normas. En el sistema jurídico existe coherencia e integración. Tenemos que también hay una jerarquía dentro de las normas. Existen también instituciones y procesos. Hay una coordinación de principios y hay una unidad y completitud. Mientras que el conjunto de normas tiene como característica de que
falta coherencia estructurada, hay una ausencia de jerarquía de las normas, porque solo es un conjunto de normas que pueden trabajar en forma aislada, hay menos integración, hay un enfoque específico, cada norma tiene un enfoque específico y hay una independencia relativa. En consecuencia, un sistema jurídico implica una estructura organizada, coherente e integrada de normas, principios e instituciones. Un conjunto de normas puede ser un conjunto de reglas individuales que pueden no estar necesariamente interrelacionadas de la misma manera. En consecuencia, la diferencia clave radica en la organización y la conexión que existe entre las normas. Hasta aquí llega mi participación y a continuación el compañero José Mesa continuará hablándonos sobre las partes constitutivas de la norma. Muy bien, continuando pues con el tema y respondiendo exactamente a la pregunta número 3, ¿cómo está constituida la norma en este proceso? Las partes constitutivas de la norma son las siguientes. Uno, que es la hipótesis o supuesto del hecho. Y en este caso, pues se describe, ¿no? Que la situación o la circunstancia en que la aplicación de esta norma, en la aplicación de esta norma, que es la condición que debe cumplirse para lo que la norma tenga o surja efecto. Y el siguiente, pues sería la disposición o el mandato, que este contiene el orden, la regla, lo que es la instrucción que la norma misma establece y que es la parte que especifica las conductas que se deben seguir o evitar en este proceso. Y lo que es el número 3, que es la sanción o la consecuencia jurídica, que este establece las repercusiones legales que se van a derivar del cumplimiento o el incumplimiento de la misma norma. ¿En qué consiste la semántica de la norma? La semántica de la norma se refiere al estudio del significado de las palabras y de las expresiones utilizadas en una norma jurídica, así como la interpretación de su sentido en el contexto legal. La semántica también es una rama de la lingüística, ¿no? Que se ocupa de lo que es la significación o el significado de las palabras y cómo se combinan para poder formar frases, oraciones, expresiones, obviamente con cada significado y que vaya de acuerdo a lo que se está expresando en la oración. ¿En qué consiste lo que es la estructura de la norma jurídica? Pues esta norma jurídica se refiere a la disposición organizada de los elementos constitutivos. ¿Qué elementos constitutivos? Pues como la norma, expresamente, que incluyen diversos componentes necesarios para poder comprender el alcance, la aplicación y el significado de lo que es la norma, aunque la estructura puede variar ligeramente según la jurisdicción y el tipo de norma. Generalmente se va a seguir lo que es una secuencia lógica. Respondiendo a la pregunta número 4, ¿cómo se pueden agrupar estos principios? Los principios obviamente generales del derecho. Y pueden agruparse de diversas maneras, dependiendo de la perspectiva y el enfoque al que se vaya a utilizar. El primero puede ser por su nivel de generalidad. O sea, los principios generales del derecho son conceptos fundamentales que deben aplicarse transversalmente a diversas ramas del derecho. Incluyen los principios como son la legalidad, la igualdad, la fe y lo que es la seguridad jurídica. Están los principios específicos, ¿no? Que estos principios son los que se aplican de manera más específicas a áreas particulares del derecho, como lo es el derecho penal, el derecho civil o el derecho administrativo. Por la finalidad, que es el número 2, son los principios de protección de derechos humanos, que incluyen principios que buscan proteger, que buscan garantizar los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, y los principios de justicia social, ¿no? Que estos buscan una distribución equitativa de los recursos y oportunidades para lograr un beneficio colectivo y reducir lo que son las desigualdades sociales. Tenemos el numeral 3, que este sería por función en el proceso jurídico. Y por función en el proceso jurídico pueden ser los principios procesales o los principios sustantivos.
Y en los principios procesales, pues incluyen principios los que son relacionados con la administración de la justicia, los procedimientos legales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, la publicidad de los procesos judiciales. Y en cuanto a los principios sustantivos, pues estos se refieren a los principios que definen los derechos y las obligaciones sustantivas, como lo que es el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la culpabilidad en derecho penal. Y el número 4, que puede ser por área del derecho. Y este se subdivide, pues, por principios del derecho civil, por principios del derecho penal y por principios del derecho administrativo. Les describo cada uno. Por ejemplo, el derecho civil incluye principios relacionados con lo que son las relaciones entre los individuos, como la autonomía y la voluntad, y lo que es la responsabilidad civil. Y en cuanto a los derechos, a los principios del derecho penal incluyen pues como por ejemplo puede ser la presunción de la inocencia, la legalidad penal y la proporcionalidad de las penas. Y en cuanto al derecho administrativo, pues este incluye lo que es la legalidad administrativa, la imparcialidad y lo que es la eficiencia. Y el último, perdón, el antepenúltimo puede ser por origen, ¿no? Que puede ser por principios legales, por principios jurisprudenciales. Y en cuanto a los principios legales, pues estos se derivan directamente de lo que son los textos legales, como la Constitución, las leyes o las normas, como lo estamos viendo en este momento. Y lo que son los principios jurisprudenciales, que se desarrollan a través de lo que son la interpretación y la aplicación de la misma jurisprudencia o de la norma, estableciéndose estándares y precedentes. Y por ética, ¿no? Que estos principios por éticos y morales, pues incluyen principios que van más allá de la legalidad y se basan en las consideraciones éticas y morales, como la honestidad, la equidad y la justicia. Estas características pues son interrelacionadas y los principios del derecho a menudo pueden pertenecer a lo que son múltiples grupos. Y la clasificación de los principios pueden variar según la tradición jurídica y lo que es la jurisprudencia específica. Ahora bien, ¿cómo concibe, y respondiendo a lo que es la última pregunta, cómo concibe The Working los principios? Pues básicamente The Working distingue entre lo que son reglas y lo que son principios en el derecho. Y los principios pues son normas que requieren una ponderación y un equilibrio de lo que son las consideraciones para lo que es la aplicación de la norma. Tienen un peso variable y pueden entrar en conflicto entre sí. No son aplicables de manera mecánica o absoluta. Obviamente, todo requiere un proceso. Y en cuanto a las reglas, pues son normas que indican, ¿no? Lo que se debe hacer en circunstancias específicas de manera definitiva y sin ponderación. Son aplicables de manera a todo o nada. También The Working destaca lo que es la importancia de la ponderación en lo que es la aplicación de los principios. Argumenta que los principios deben ser sopesados, o sea, cuál es la ventaja y la desventaja en cada uno de ellos y equilibrados en situaciones específicas para determinar cuál de estos principios pues debe prevalecer. También la ponderación implica considerar qué aspectos relevantes en cada caso se debe determinar y cuál es el principio que tiene más peso en estas circunstancias particulares. También este filósofo y pensador pues sostiene que los jueces deben buscar la integridad de sus decisiones, lo que implica la coherencia y la consistencia en lo que son los principios y procedentes existentes en lo que es el sistema jurídico. También concibe que los principios como normas requieren ponderación y equilibrio en su aplicación, conectadas intrínsecamente con derechos individuales y lo que es la búsqueda de la integridad en el desarrollo del derecho. Su enfoque destaca en la importancia de lo que es la interpretación judicial y lo que es la consideración dentro de los principios en el marco y en el proceso jurídico. Hasta aquí mi participación. No sé si el compañero Esdras pues tiene algún aporte a la temática y si no, pues damos por concluida nuestra participación. Gracias, compañero. De mi parte, estamos muy bien, entendimos el concepto claro y pues hasta aquí llegaría nuestra participación respecto al tema de tarea dejado en nuestra clase. Muy amables. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.